del artículo 8, publicidad de alimentos, y del artículo 9, publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y honestamente yo sugeriría un cuarto intermedio para que esto la redacción se reestructurase. Y voy a dar dos ejemplos muy simples. La publicidad de los alimentos debe estar acorde con las políticas de promoción de salud. ¿Por qué? ¿Por qué la publicidad tiene que estar acorde con las políticas? Entonces vamos a decir que la publicidad política también tiene que estar de acuerdo con determinadas políticas del Estado. Y después, por ejemplo, prohibición, testimonios de artistas o de personajes animados para inducir a su consumo. Muy recientemente nosotros hemos tenido a unas simpatiquísimas y bellísimas actrices, Mónica Sánchez, haciendo propaganda por el no, y estaban con todo el derecho del mundo de hacerla. Si la señora Mónica Sánchez quisiera hacer publicidad por la galleta San Jorge, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Entonces, y además el concepto de salud, ya se ha dicho, no es absoluto. Lo saludable puede convertirse en no saludable en función del volumen de lo que se consume en un determinado momento, o también en función del estado de salud de la persona. Yo no puedo tomar leche deslactosada, me hace un gravísimo daño, pero eso no quiere decir que la leche como tal sea mala, me hace mal a mí. Entonces, esto es un concepto fundamental. Yo creo, honestamente, en honor a la brevedad, que es el imperativo del orador o del expositor. Dele tiempo para concluir. Yo sugeriría un cuarto intermedio para que se mejore o que se cambie drásticamente la redacción de los artículos 8 y 9. Y aprovecho para hacer un pequeño comercial. Estoy proponiendo una moción multipartidaria de solidaridad con los diputados venezolanos agredidos. Aprovecho para hacer ese pequeño comercial. Me pide una intervención, se la doy gustoso, congresista Nicama. Tiene el uso de la palabra, congresista Nicama. Muchas gracias, congresista y caballero Martín. Muchas gracias. Señor presidente, querido amigo Martín, para las situaciones de salud y respecto a los alimentos, según el organismo responde, tiene razón, pero también por desconocimiento a veces involucramos a todo con la misma naturaleza. El asunto de que, por ejemplo, el congresista Martín ha dado respecto a que a él, por ejemplo, le hace daño tomar ese tipo de leche y que lamentablemente no puede consumirlo, sin embargo, a otra persona sí le cae bien. Eso es otro cuadro, eso significa alergias. El organismo está predispuesto para rechazar o admitir sustancias, pero eso no significa de que está involucrada en la calidad. Estábamos hablando en calidad respecto a lo general. Lo general significaba, en conclusión, sustancias que no generen ni grasas insaturadas en el organismo, que Para concluir, el congresista Nicama. Gracias, presidente. Lo que se quiere conocer en este hemiciclo es aportar para la salubridad humana con alimentos que no degeneren en enfermedades futuras como el cáncer, como lo que nos está matando a todos, la diabetes y el cáncer. Creo que todo aporte es bueno. Nadie está predispuesto en eliminar empresas, al contrario. De eso vive la industria alimentaria, pero se está recomendando innovar el tipo de alimentos, más que todo de los que se llevan los niños al colegio, que sean provenientes de alimentos naturales. Somos productores y creo que tenemos lo suficiente para poder mejorar ese tipo de alimentos. Gracias, presidente.
Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista. Perdón, vamos a dar lectura a una moción de... Moción de saludo del congresista Elías Ábalos. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a los dirigentes y pobladores del Centro Poblado Menor Nuevo Ayacucho, ubicado en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha, región Ica, manifestando el compromiso del Congreso de la República para contribuir con el desarrollo político, económico y social de su localidad. Tiene el uso de la palabra el congresista Yamba Kelly y luego el congresista Gustavo Rondón. Presidente, ante todo, sumarme al saludo a ese maravilloso pueblo de Chincha que se ve representado esta mañana aquí en el Congreso de la República. Un fuerte abrazo para todos ellos. Presidente, saludo la buena fe de los autores de este proyecto de ley. Pero de alguna u otra manera, presidente, no solo se está vulnerando la constitución política de nuestro país, sino que se está atentando directamente con la libertad que tiene el ser humano de consumir finalmente lo que considere que sea lo más adecuado. Yo también estoy a favor de tener una sociedad mejor alimentada, de tener una sociedad más saludable. Pero, presidente, esto no puede hacerse maquillando y prohibiendo disimuladamente estos productos. Esto tiene que hacerse desde la base, desde la niñez, con una adecuada educación alimenticia, con la práctica del deporte, como han señalado varios de nuestros colegas. Parece una gran contradicción que estemos regulando la publicidad de algunos productos cuando ni siquiera se aprueba el proyecto de ley que le permite a los niños de primaria tener un profesor de educación física. Presidente, esto además atenta contra el libre mercado, porque las empresas que se dedican a este rubro alimenticio realmente se van a ver de alguna manera ahuyentadas de invertir en nuestro país, lo que al final se traduce en menos puestos de trabajo para peruanos y peruanas. Por ende, presidente, nuestro voto va a ser en contra de este proyecto de ley porque creemos en la democracia y creemos en la libertad. Muchas gracias. Gracias, congresista Bakeli. Congresista García Belaunde, tiene la palabra. Presidente, he escuchado una moción de saludo que me parece muy bien a la población de Nuevo Ayacucho, pero que se sepa, eso es Cañete, presidente, no es Chincha, no es la provincia de Chincha, está mal redactada la moción. Y en todo caso, como hay algunas discusiones, yo preferiría, presidente, que no se redacte de esa manera la moción. Y el saludo, que todos estamos de acuerdo con él, hay que hacerlo de otra manera, presidente, porque en todo caso hay un proyecto de ley y hay varias discusiones sobre el tema, pero que se sepa, eso no es provincia de Chincha, presidente. Congresista José Luis Elías. Dele audio, congresista José Luis Elías. Gracias, presidente. El señor García Belaunde está equivocado. No existe absolutamente ningún proyecto de ley que pida anexar territorio chinchano al territorio de Cañete de Lima, señor. Y cuando alguien saluda, debe usted respetar el saludo, señor.
porque no hay ningún proyecto de ley. Estoy saludando a mis hermanos de Chincha, de Grocio Prado, del Centro Poblado Nuevo Ayacucho, creado el 2002, no el 2004 como pretende hacerlo Cañete, señor. Si usted quiere alguna aclaración posterior, con el mayor agrado. Congresista Belaúnde. Le cedo la palabra al congresista Melgar. En el mismo sentido, presidente, ¿no? El saludo, bienvenido, pero hay que dejar bien en claro que Nuevo Ayacucho pertenece a la provincia de Cañete. Ya hay un proyecto de ley en la presidencia del Consejo de Ministros, presidente, que está para venir ya al Congreso de la República para que se debata. Entonces, dejar bien en claro que Nuevo Ayacucho está en los límites de la provincia de Cañete, región Lima, provincia, presidente. Gracias. Presidente, no vamos a discutir un tema de límites en este momento porque estamos hablando de una moción de saludo. Yo solamente quiero acotar, presidente, que es muy sencillo saber cuáles son los límites de Cañete y de Chincha, porque son los límites del departamento de Lima con los departamentos de Ica. Así que es muy sencillo poderlos llegar a un acuerdo o establecer el límite verdadero, que yo lo conozco porque recorro esas tierras desde que tengo uso de razón, presidente. Así es que simplemente quiero dejar establecido que esa moción está mal hecha, presidente, de la misma manera que mañana podemos presentar una moción justamente en el sentido contrario. Congresista Gustavo Rondón, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo siempre cariñoso, cordial, esperanzador de un mejor país para todos los seres humanos de este pleno. Antes de hacer mi intervención, me pide una interrupción el congresista Jaime Delgado, si usted tiene a bien concederla. Congresista Jaime Delgado, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, para señalar que así como defendemos la constitucionalidad del derecho de las empresas a hacer publicidad, a invertir publicidad para ganar dinero, está en todo su derecho, esto hay que cotejarlo con el derecho constitucional y la Declaración Universal de los Derechos del Niño a su salud. Entonces no podemos aislar una cosa olvidándonos del bien superior, que es la niñez. Y no podemos entrar a la ridiculización, decir que cómo estamos planteando en el proyecto una norma que establezca que no se puede manipular a los niños utilizando un personaje, un superhéroe. ¿Pero de qué estamos hablando? Del derecho a la libertad del niño de escoger, dice. En la televisión aparece un superhéroe, Iron Man, presentando una escena en donde él es fuerte, él es saludable, él es superhéroe porque toma Coca-Cola. Y tu niño tiene que hacer lo mismo para concluir el tema. Presidente, eso es manipulación. ¿De qué derecho estamos hablando? O sea, estamos sobreponiendo el derecho de la empresa a hacer publicidad, a invertir 240 millones de dólares cada año en el Perú haciendo publicidad de alimentos chatarra, versus el derecho del niño a una alimentación saludable frente a la manipulación. Repito, presidente, aquí no estamos prohibiendo ningún producto está prohibido. Lo que estamos garantizando es un mejor derecho a la información y a la formación infantil frente a una situación que es extremadamente grave. Es una pandemia que está golpeando a todo el mundo con el tema de la salud por la mala alimentación. Gracias. Congresista Gustavo Rondón, tiene su... Gracias, señor presidente. Me piden una segunda y última intervención en mi alocución el congresista Vicente Ceballos. Congresista Ceballos, tiene su palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rondón. Presidente, de repente la coyuntura no ayuda mucho porque estamos yendo a un terreno muy peligroso, el terreno ideológico y la libertad de empresa. Y cuando se inició la fundamentación de este proyecto, especialmente en el proyecto de la minoría, se habló con mucha claridad de dos aspectos puntuales, que es la salud y la educación. Para eso que esto ha quedado en un segundo orden. La congresista Ulisa ha dicho con mucha claridad, y lo ha enfatizado,
el problema no es del niño, es de los padres, quienes tienen la responsabilidad de educación sobre ellos. Y quiero ahondar este comentario a lo dicho por mi colega Martín Belaúnde. Él habla de su salud, ya ha hablado de una actriz, Mónica Sánchez, si no me equivoco, ¿no? Pero, señor, estamos hablando de personas adultas. Y aquí el tema está hablando, el proyecto de ley enfatiza con mucha propiedad lo que es la educación básica regular. Estamos hablando de criaturas de 3 a 16 años. Y en el colegio no están los padres, pero está quien asume el papel de padre, que son los profesores. Lo segundo, presidente, aquí a comienzos de... Para concluir del tiempo. Sí, presidente, aquí, al comenzar la legislatura, hace un par de años, aprobamos en diciembre del 2011 la ley 29811, que es la moratoria por 10 años al ingreso de transgénicos. Y fue la votación, en primera y segunda votación, casi unánime. No hubo votación en contra. Y yo no entiendo, porque entre ambos temas hay cierto emparentamiento, por qué hoy día la oposición y en aquel entonces no se adujo lo que es la libertad de empresa. Y lo segundo, presidente, que es un tema ya que quiero aportar, señor Molina, es el tema, presidente, en lo que respecta al tratamiento preferencial que debe tener la promoción del deporte, especialmente en los colegios. Es cierto, el Ejecutivo observó un proyecto de ley por el cual se proponía el incremento de profesores de educación física. Aquí el presidente de la República dijo con mucha claridad, se van a incrementar el número de horas de educación física, y habló inclusive de niños obesos, y de ello poco nada se ha hablado. Y es más, en la parte de la exposición de motivos se ha argumentado muy bien con estadísticas inclusive. Para concluir el tiempo. Lastimosamente, presidente, en lo que es ya la propuesta normativa, incidimos una vez más en una propuesta declarativa, cuando se dice en el 7.1, ¿no? Las instituciones de educación básica regular en todos sus niveles promueven, o sea, si bien lo hacen, si no, no. Yo propongo, señor presidente, que lo tenga bien el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, se añade ahí no menos de 5 horas semanales de educación física. Arregló el seguido del 7.2 dice, los gobiernos locales en el marco de sus competencias fomentan, si quieren lo fomentan, si no, no. Mejor dicho, que la propuesta es, están obligados a la implementación de juegos infantiles en parques y espacios públicos, que la norma realmente esté rodeada de contenidos que la hagan viable, exigible y no meramente declarativa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rondón. Gracias, congresista Rondón. Ya concedió usted las 2 interrupciones, tiene una sola palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Primero que nada quiero referir a Terabayashi, que decía, la vida no solo hay que alargarla, la vida hay que ensancharla. Y eso significa que no solo hay que vivir hasta los 100 años, sino que hay que vivir bien hasta los 100 años. Lo segundo es que no podemos anticipar vejeces prematuras. Vale decir, con el consumo de estos alimentos, la diabetes ya no va a aparecer a los 60, 70 años, 80 años, sino que va a empezar a aparecer a los 35, 40, 45 años. Entonces, la vida no hay que solamente alargarla, sino ensancharla. Lo segundo que quiero decir, y en esto yo soy de poco criticar y de ser negativista, pero creo que hay que evitar entre los colegas de nuestro Parlamento frases peyorativas a los proyectos de ley. Este proyecto de ley ha pasado 3 comisiones: salud, educación y defensa del consumidor. Y cuando damos una cuestión peyorativa nos estamos llevando a gente que realmente ha estudiado estos proyectos. Y si viene al Pleno, peor todavía cuando solo los leemos al rato que nos traen los artículos. Entonces creo que eso hay que tratar de evitar, y hay que ser prudentes cuando ni siquiera se es especialista en el tema. Entonces creo yo que estos proyectos tienen que merecer, y cada congresista, el respeto de sus colegas, para hacernos respetar también hacia afuera del Parlamento. Quiero en este mensaje, señor presidente, señores colegas, que no vamos a hacer un mensaje confrontacional, menos negativo, pero sí preocupante y constructivo. Así que empezaré diciendo
que en el mundo actual que vivimos no podríamos vivir sin alimentos industrializados, no podríamos vivir sin alimentos envasados. Eso es correcto, pero también es cierto que tampoco se puede permitir que indudablemente se atente contra la salud. O sea, nadie está en desacuerdo con la industria, nadie podría decir no a los industriales, sería una locura. Además, ¿quién concebiría una vida moderna si no te sirves algo en el camino? Eso es correcto, pero lo que no es correcto es que esos alimentos atenten contra la salud, y especialmente de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Entonces, no se trata de enfrentar a alguien con alguien, y es importante recordar que lo social, la salud, cuando se comenta es una cosa, pero cuando se va a aplicar es otra cosa. O sea, ¿en qué quedamos? No podemos quedarnos. Dele tiempo para concluir. Me pide una interrupción, no sé si tenga bien, señor presidente, conceder a la presidenta de la Comisión de Salud, Claudia Schaffer. Perdón, Claudia, discúlpame, Carla. Es la emoción, es la emoción. Congresista Carla Schaffer tiene la palabra. Voy a pedir que, presidente, gracias por la interrupción, congresista Rondón, voy a pedir que me cambien, me bauticen nuevamente si la directora de Concitec me permite que me bauticen de nuevo, como Claudia. En fin, congresista Rondón, claro que pueden haber límites, pero esos límites los tienen que poner las instituciones encargadas. Para eso está DIGESA, ella es la que tiene que decir: este alimento está yendo o atenta contra la salud. Ahí están los especialistas. Eso es importante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Carla Schaffer. Para concluir, congresista Rondón. Gracias, señor presidente. Yo soy autor de 2 de los 3 proyectos que se han sumado. El mío iba por el lado de los etiquetados, porque hay que advertir a la gente. No hay que prohibirle, hay que advertirle que le va a hacer mal. Y en los kioscos, obviamente, hay que cuidar la salud de la primera infancia. Pero es importante en todo caso apelar que gradualmente vayamos cambiando los productos adictivos a la sal, al azúcar, a las grasas trans, a lo procancerígeno. Eso tenemos que nosotros ir cambiando. Miren, la primera dama, Nadine Heredia, está promocionando la quinoa. La ministra de Pesquería, el pescado. La ministra de Inclusión Social, la kiwicha, la arveja. Entonces, este es un reto para inclusive los industriales. O sea, tenemos que ir haciendo productos que realmente se vayan siendo saludables para nuestra población y especialmente la más vulnerable. Yo, en todo caso, en el afán proactivo... Para concluir... Solo pediría al presidente... ¿Quiere otra interrupción? Señor presidente, yo no me opongo. Congresista, tenemos 27 oradores pendientes y de momento notamos, por excepción, 1 minuto exacto por excepción, congresista Cho. Gracias, señor presidente. El congresista tiene razón, tenemos que ir enseñando. Y esto se da no a través de una ley, sino a través, señor presidente, de la educación. No podemos permitir que el Estado reemplace al derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. Lo que sí se debe de hacer es educar, es apostar en la educación para que se den cuenta de los beneficios o no de lo que significa la diferente comida. Pero lo que no podemos aceptar es un Estado que se quiera convertir en padre de nuestros propios hijos y le digan por una ley que pueden comer y que no, señor presidente. Gracias. Congresista Rondón, para concluir. Yo pensé que le daba para que nos apoye, pero así es la democracia. Y en ese sentido está muy bien. Yo acotaría más bien a nuestra simpática Cecilia que en el fondo las leyes son para ayudar justamente. No estamos reemplazando. Más bien hay que ayudar a la educación. Porque también cuando uno dice la educación, pues sí, la educación va a ser, la educación va a seguir.
nunca cambiamos las cosas. Entonces, una cuestión que es importante, señor presidente, en el ánimo proactivo. Primero, propongo que pase al reglamento los límites y obviamente también lo de la publicidad. O sea, eso que están tratando de tergiversar, de que prohíbase y cosas por el estilo, me parece muy bien que pase al reglamento. Eso creo que el presidente puede acoger. Lo otro es que definitivamente también en lo del deporte se amplíe. El congresista Ceballos y la congresista Cuculiza han dicho, hay que incluir lo del deporte, está el deporte, pero creo que no como deporte mínimo, sino tendría que ser deporte, entre comillas, hasta obligatorio, si fuera el caso. Congresista Rondón, para concluir. Muchas gracias, señor presidente. Y en la disposición complementaria transitoria, la última, me encantaría que en todo caso, claro, no les demos a una ley tan importante 30 días, démosles 120 días. Pero creo que tenemos, señores del Congreso, hacer algo por la salud de nuestra población y que no quede justamente en buenas intenciones. Y entonces, este tema debe ser el reflejo de que el Congreso también quiere cambiar la realidad de este país. Así que en ese sentido yo pido a todo el Parlamento en pleno, el país nos está viendo, es el momento de actuar y creo que ahora sí el país se va a dar cuenta de quién está de acuerdo con defender la salud de nuestros niños, adolescentes y por qué no decirlo también de todos, porque en el fondo, como decía Terabayasi, la vida no solo hay que alargarla, la vida hay que ensancharla y eso significa comer más saludable para que nuestra vejez sea lo más convenientemente llevada hasta que San Pedro decida recogernos de este valle del Señor. Muchas gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, congresista Rondón. Tenemos la palabra, congresista Leila Chihuahua. Gracias, presidente. Estamos todos de acuerdo en que el tema pasa por educar. El problema es cómo hacemos para regular la publicidad, por ejemplo, en los exteriores de las escuelas. ¿Cómo hacemos para regular la publicidad en Internet, en los medios sociales, sobre todo en el verano cuando los chicos pasan muchas horas al día frente a una computadora? En el tema de los kioscos de comida saludable que se pretende establecer, implantar en los colegios, ¿quién va a regular? En pocas palabras, ¿quién va a hacer el menú en estos kioscos? ¿El director del colegio o en este caso los nutricionistas que tienen que trabajar a la par con los profesores de educación física? Pero tenemos el problema de que el Estado no quiere invertir en la educación física en los colegios. No hay profesores. Entonces menos va a haber para nutricionistas, creo yo, que también va a generar un gasto, es lo que nos van a decir. Entonces, no se trata de prohibir, como dicen aquí los congresistas. Bien, se trata de informar, de que cada local, por ejemplo, de comida rápida, como en Europa, los padres de familia sepan qué contiene cada alimento. Entonces, son los padres de familia los que van a decidir si sus hijos lo comen o no lo comen. Después, son muchos, si se llega a dar el caso de que se venda menos en estos restaurantes de comida rápida, son muchos los jóvenes en nuestro país que se quedarían sin un puesto de trabajo. Hay que tenerlo en cuenta también. Y si hablamos ya de deporte a nivel competitivo, no todo es malo. Tengo que recordar que los principales auspiciadores, en este caso, de unos Juegos Olímpicos son Coca-Cola y McDonald's. Y dentro de una villa olímpica hay Coca-Cola a discreción y hay muchos restaurantes de McDonald's. Entonces, claro, sí, a discreción. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está la prohibición? Repito, todo pasa por educar e informar, que sería lo correcto. Gracias. Una interrupción, por favor, si usted lo permite. Congresista Sarmiento, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sobre el tema de legislar sobre o prohibir mediante una legislación, yo quiero comunicar a la representación nacional, ¿no?, sobre el decreto supremo 005 con respecto
a que la Cuarta Civil de Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado fundada la demanda de acción popular. En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo 005-2012 produce, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de agosto del 2012. Esto ha sido seguido por el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, de la SUPEP, con el Ministerio de la Producción sobre el proceso de acción de amparo popular. Señores congresistas, eso es el tema en el cual estamos nosotros legislando y prohibiendo cosas mediante decretos supremos. Para concluir del tiempo. Yo creo que eso no debemos seguir legislando de esa forma. Debemos seguir escuchando a la población y dejar que la población decida. Muchas gracias. Congresista Leila Chihuán, para concluir. Una interrupción, una segunda interrupción, por favor, si usted lo permite, a la congresista Marta Chávez tiene un solo palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chihuán. Un congresista autor de una de estas leyes que estamos viendo señalaba de que este texto estaba ya desde hace bastante tiempo de varias comisiones. Pues yo debo decir que hay un dictamen de la Comisión de Salud y otro de la Comisión de Trabajo, ambos coincidentes y que están ya desde abril del 2012, señor presidente, para incorporar al Colegio Tecnológico Médico la especialidad de los que tienen que ver con los desastres, la atención médica en caso de desastres. Eso quizás es mucho más importante que estar prohibiendo cierto tipo de comida y sin embargo el Congreso de la República no le da la importancia necesaria porque sabemos que hay algún lobby que se ha hecho para impedir que tecnólogos médicos preparados 5 años en universidades privadas en el Perú para la atención médica en caso de desastre, siendo el Perú un país de... Tiempo para concluir. Entonces, señor presidente, pongamos las cosas en la prioridad que corresponde y yo pediría que, así como se está viendo este tema, se ponga a debate este otro del reconocimiento de la profesión de tecnólogos dedicados a la atención médica en caso de desastres. Gracias, gracias, congresista Chihuán. Congresista Leila Chihuán, para concluir. Sí, para concluir, presidente, muchas gracias. En el artículo 8, el inciso 8.2, en el horario de protección familiar está prohibido la difusión de la publicidad comercial que promueve alimentos y bebidas no alcohólicas no saludables. Con 3 o 4 horas de horario de protección al menor creo que no es suficiente. Ahí tendríamos que hacer hincapié en eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tenemos la palabra la congresista Cecilia Tait y luego el congresista Leonidas Guayama para que se preocupe. Gracias, presidente. Tengo unos aportes. Hay algunos puntos donde no estoy de acuerdo porque la prohibición a nivel exagerada no va a cambiar la formación de las casas. Acá los padres somos los responsables para decir qué pueden comer y qué no pueden comer nuestros hijos. La comida chatarra, muchos de nosotros también apurados lo hacemos, pero paulatinamente me parece que deberíamos ver esa manera. En el artículo 1 dice: la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública a través de acciones de educación, fomento de la actividad física. En el 2000 hasta el 2006 presenté la ley para aumentar los profesores de educación física. Oh maravilla, también fue observado por el gobierno que yo pertenecí. Este año presentamos también la ley del profesorado de educación física para ampliar las plazas. Maravilla, increíble, de la congresista Zenaida Uribe, con aprobación de todos nosotros, fue observada. Entonces estamos tratando de crear una ley para fomentar la educación física donde no está la currícula, me parece increíble. En todo caso, yo pido que incluyan esto. En el punto que dice fomento
podríamos poner fortalecimiento y fomento de las actividades físicas, en especial las que están programadas dentro de la currícula escolar. ¿Por qué? Supongo que algún día se aprobará las plazas para los profesores de educación física, entonces ya estará lista y no tendríamos que corregirla. En el artículo... y después, teniendo en cuenta en la resolución ministerial 908 que fue aprobada por el MINSA, dice los kioscos tienen que poner cosas saludables, pero si no hay una licitación o que los que van a trabajar en el kiosco no ponen de acuerdo a esta resolución ministerial lo que dice qué alimentos se tiene que dar dentro del kiosco, de nada va a servir la resolución ministerial donde dice vegetables, no gaseosas, sino que tenemos que poner específicamente que haya una licitación para que los que van a trabajar en los kioscos de los colegios estatales, porque ya algunos privados lo están haciendo, tengan mayor cuidado. En el artículo 11 me llama poderosamente la atención que todos estamos hablando de los rotulados. Dele tiempo para concluirlo. Que lleven los rotulados. Me permite, antes de terminar, me está pidiendo una interrupción el congresista Lescano. Congresista Lescano tiene esa palabra. Presidente, el dictamen en minoría, me voy a hablar de dictamen en minoría, no está prohibiendo absolutamente nada de comercialización. Lo que se exige es que se venda alimentos saludables. Ese es el quid del asunto, señor. No solamente dentro de los colegios, sino fuera de los colegios, donde el volumen de ventas es muy grande. Así que aquí no se está proponiendo que se cierre nadie, que se prohíbe nada, sino venta de alimentos saludables. ¿Quién tiene que verificar que esos alimentos sean saludables? El Estado. No tengo en el dictamen en minoría, señor presidente, colegas, ni una sola norma sobre publicidad. Que las empresas sigan haciendo su publicidad, que las empresas hagan la publicidad como quieran, pero el Estado tiene que controlar por la salud pública, señor, que los alimentos para los niños, para los jóvenes, adolescentes y adultos sean alimentos buenos y no malos, señor presidente. Ese es el contenido del dictamen en minoría que queremos que la representación pueda favorecer. Gracias, Cecilia, por la interrupción. Congresista Cecilia Taid, para concluir. Vuelvo a repetir, en el artículo 11, que versa sobre el rotulado de los alimentos o bebidas no alcohólicas no saludables, indica que se debe consignar de manera clara y destacada advertencias sobre las consecuencias en el consumo excesivo. ¿Y qué es lo que ha pasado con las normas técnicas y el reglamento? Hasta ahora no sale. Si aprobamos esta ley, a la cual yo estoy de acuerdo, ¿qué va a pasar? El artículo 11 no se va a poder aplicar mientras no salga el reglamento. ¿Y quién tendría que aplicarlo? El oficialismo con el ministerio que los representa. Entonces yo le pediría al autor de la ley y a los dictámenes que ya lo tenemos, que verifiquen eso, porque si no, ¿de qué vale esta ley si no se va a poder aplicar, ya que estamos tratando de que los niños no solamente sean obesos y que lleguen a tener problemas de salud, sino que tenemos que aplicar realmente la ley? Me pide una intervención el congresista Jaime Delgado. Congresista Jaime Delgado tiene esa palabra. Gracias, presidente. La congresista Taid efectivamente ha dicho algo que es muy sensible. Cada vez que se pretende legislar en favor de los consumidores, para que los consumidores tengan derecho de ser informados, la industria arremete con todas sus energías para pretender bloquear estas iniciativas. En el caso específico del rotulado de productos transgénicos es una muestra. El Congreso de la República hace 3 años aprobó el Código de Protección al Consumidor, que dice que los alimentos transgénicos tienen que poner en su etiqueta una indicación de que es genéticamente modificado.
Sin embargo, el reglamento, porque tenía que establecerse un reglamento, ha sido bloqueado sistemáticamente por una serie de cuestionamientos de parte de la industria en el sentido de inventar trabas y dificultades. Eso ha motivado que hasta ahora no pueda ser aprobado. Ese es el poder de la industria, que muchas veces influye y traba y se aprovecha de todo resquicio para impedir que los consumidores tengamos el derecho a la información. Por eso proyectos como estos son los que nos ponen en la disyuntiva de defender a la salud de la población o defender los intereses de la industria. Congresista Taí tiene una sola palabra. ¿Usted podría ser tan generoso por una cosa especial a la congresista Marta Chávez? Una interrupción, por favor. En forma excepcional concedemos esta tercera interrupción. Congresista Marta Chávez tiene una sola palabra. Presidente, gracias. Brevemente, gracias congresista Taí. No solamente para señalar que no es que cuando se pretenda con este proyecto informar, nadie puede estar en contra de informar. Lo que pasa es que este proyecto lo que hace es prohibir e inclusive meterse hasta en los kioscos de los colegios, cuando el Estado es el que debe dar la primera señal de opción por una comida sana. ¿Qué está haciendo en los programas sociales? ¿Qué está haciendo el DIGESA, por ejemplo, de permitir que acá circulen alimentos supuestamente no saludables? Comiencen por ahí, no por estar prohibiendo ser draconianos y queriendo interferir. Ya está interfiriendo la señora presidenta del CONCITEC en la mente, en la creencia de fe de sus trabajadores, prohibiéndoles que lleven en sus áreas privadas alguna imagen, y ahora quieren meterse con lo que preparan las madres en las loncheras de sus hijos. Señor presidente, educación, promoción, y que la caridad comience por casa, es decir, el propio Estado. Gracias, congresista Taí. Para concluir, congresista Taí. Gracias, presidente. Lo que dice el congresista Delgado tiene mucha razón, porque está en la 29571, pero el MINSA es el responsable. Ustedes son oficialistas, tendrían que conversar con su ministra en vez de estar diciendo que las empresas tienen sus intereses. Hay que reforzar esa parte. Hay la resolución ministerial 908 que dice exactamente: aprobar la lista de alimentos saludables recomendados para su expendio de los kioscos escolares de las instituciones educativas. Yo considero que esto se debe aplicar más que prohibir. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cecilia Taí. Tiene el uso de la palabra el congresista Leonidas Guayama y luego el congresista Hugo Carrillo. Congresista Leonidas Guayama tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, me piden dos interrupciones. Primero el congresista Gamarra, luego la congresista Rosa Mávila. Congresista Teófilo Gamarra tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Creo que este es un proyecto de ley muy importante y creo que, como ya lo han dicho anteriormente los congresistas, no se trata de hacer ninguna prohibición. De lo que se busca es que a nivel de los centros educativos y algunos lugares se promueva el consumo de los alimentos saludables, con lo que todos creo que tenemos que estar de acuerdo. Por otro lado, quería proponer alguna modificación en relación al artículo 3 del presente proyecto de ley, a partir del párrafo tercero, con relación a alimentación no saludable, alimento con cantidad elevada de azúcar, alimento con cantidad elevada de sodio, alimento con elevada cantidad de grasa saturada, alimento con grasa trans y aditivo alimentario, por el siguiente texto: eliminar la definición de aditivo alimentario y eliminar también los parámetros técnicos referentes a las cantidades de grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, dejarlos para que se fijen por reglamento conforme al siguiente texto. Y en una disposición complementaria transitoria, que sería la primera, respecto a este tema sobre la reglamentación de los parámetros técnicos, señalamos lo siguiente: los parámetros técnicos sobre los alimentos y bebidas no alcohólicas referentes a las grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas serán elaboradas por el Ministerio de Salud vía reglamento en un plazo no mayor a 60 días calendarios a partir de la vigencia de la presente ley, y estarán basados en el conjunto de recomendaciones emitidas por el Organismo Intergubernamental de Salud, Organización Mundial de la Salud. Dele tiempo para concluir.
Simplemente para concluir, señor presidente, decía Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, OMS-OPS. En su momento, señor presidente, voy a alcanzar estas modificaciones propuestas a efecto de que sean consideradas por la Comisión del Consumidor. Muchas gracias. Gracias, congresista Gamarra. Tiene la palabra, congresista Rosa Mávila. Gracias, presidente. Yo creo que en el Congreso de la República tenemos que hacer reflexión, estimados colegas, sobre la argumentatividad que levantamos y sobre su logicidad y consistencia. Yo me pregunto, porque los programas sociales gubernamentales cometen errores en la adquisición de productos alimenticios que se distribuyen en programas como Caliwarma, ¿vamos a promover normativamente la omisión de conducta de prever una mejor alimentación para la infancia y adolescencia? Yo pienso que no. O sea, un error no puede tener la respuesta de que como existe el error, mantengamos omisivamente y profundicemos el error. En segundo lugar, he escuchado esta mañana el argumento de la libertad absoluta, ¿no? Libertad, libertad. Y por el argumento ortodoxo de la libertad, estimados colegas, vamos a abandonar otros criterios de organización del Estado democrático de derecho, como la protección de la infancia y adolescencia. Y aquí pues hablemos algo de libertad, ¿no? Toda la normatividad supranacional e interna reconoce que la minoridad y la adolescencia no tiene plenamente desarrollado el criterio de autodefinición de responsabilidad individual. Por eso son todos los supuestos de agravamiento en la ciencia penal cuando las víctimas son menores. Y es que podemos aplicar a una persona de 7 años o de 12 años el derecho a la libertad absoluta de lo que come. No, este no es un tema solo de padres, es un tema también de política de Estado. Y quiero decir, aludiré para concluir el tiempo, que es una sociedad tan apreciada por muchos en este Congreso, que ahí la política, por ejemplo, contra la excesiva obesidad de la infancia y adolescencia se ha convertido en una política de salud pública, en una política de Estado. La grasa y el azúcar, colegas, y lo digo yo que soy diabética, crea una degradación permanente y sistémica del organismo humano, y el niño que tiene mucha grasa y es diabético desde la infancia probablemente no va a llegar a la vejez. Y entonces es un tema de responsabilidad, de política pública de Estado, señor. No solo controlar el tema de los kioscos escolares, yo me atrevería a decir, señor, el de no prohibir de negocios como Bembos y similares, pero sí exigirles que no usen pues un aceite, ¿no es cierto?, riesgoso absolutamente para la salud de los consumidores, incluidos los adultos, y hacer, señor, un sistema de regulación básica que hace todo Estado, que autorrespete sus nuevas generaciones y la salud de las personas, para que los recursos que use en lo que distribuye y venda, señor, respondan a estándares de calidad. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rosa Mávila. Tiene la palabra el congresista Leonidas Guayán. Gracias, presidente. Presidente, le pediría por excepción la congresista Oceda me pide una tercera introducción, si fuera posible, presidente. Congresista Oceda, tiene usted la palabra por el término de 1 minuto. Gracias, presidente. El proyecto de ley claramente señala promoción de alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes. Yo no he visto en ninguna parte de este proyecto que se prohíba totalmente a las empresas. Se está malinterpretando. Además, un adulto sabe a lo que se atiene, sabe lo que hace. Aquí estamos tratando de un grupo humano muy vulnerable a la publicidad, que es los niños, niñas y adolescentes. Señor presidente, es importante tener en cuenta que todo lo que aquí haga, y están atentos seguramente toda la población en estos momentos, de que se debe trabajar en prevención. Y prevenir la salud es importante. Ya quisiera que acá los congresistas estén en la Comisión de Salud. Ahí todos estamos preocupados por la salud de la población. Los hospitales, es cierto que está aumentando estas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el cáncer.
y lamentablemente pues vemos diferentes posiciones que yo... Para concluir el tiempo. Gracias, presidente. Después de todo esto, quisiera, dentro del artículo 3, señor presidente, quisiera agregar en el glosario que es necesario incluir la definición de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes conforme al siguiente texto. Publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes es aquella que por su contenido, argumentos, gráficos, música, personajes, símbolos y tipo de programa en el que se difunde sean atractivos y están dirigidos preferentemente a menores de 16 años. Publicidad en producto, a toda publicidad fijada en el empaque, en el envase o en el cuerpo del producto. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra congresista Leonida Guayama. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto, este dictamen, este enmarco al derecho constitucional de los niños y niñas de tener una buena salud. Esta iniciativa busca la protección del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y adolescentes a través de 5 ejes, presidente. Primer eje, la incorporación de educación alimentaria en la currícula escolar, que está plasmado en el artículo 4 del presente predictamen. Segundo, el fomentar la actividad física en las escuelas. Tercero, el expendio de alimentos saludables en los kioscos escolares. Cuarto, la regulación de la publicidad dirigida a los niños y adolescentes, así como el etiquetado de los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcar y sal con grasas trans. Y el 5 eje, la creación de un observatorio de monitoreo sobre nutrición y estudio de sobrepeso y obesidad que estará a cargo del Ministerio de Salud. El diagnóstico, presidente, ya lo han dicho varios de los colegas. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho pues que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo. Han dicho también que el sobrepeso y la obesidad de los niños de 5 a 9 años está por encima del 24.4% a nivel mundial. Es por ello que se ha previsto, presidente, en el artículo 4, en el texto del dictamen, que el Ministerio de Educación deberá promover la enseñanza de alimentación saludable en educación básica regular y en los centros no escolarizados, en aras de incentivar hábitos alimenticios saludables. Asimismo, se establece la realización de campañas y charlas informativas dirigidas especialmente a los alumnos y padres de familia a través de acciones multisectoriales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación que deben realizar. Presidente, en el 5.º eje del Observatorio y de Nutrición, el artículo 5, quiero hacer una propuesta, agregar al artículo 5, al punto 5.2, en un inciso E, que diga lo siguiente, o el siguiente texto: dentro de las funciones del observatorio, ¿ya?, el siguiente texto debe decir en la parte E: difunde un resumen del informe anual a través de los medios de comunicación masiva a nivel nacional, presidente. Entonces eso pido que se incorpore a los presidentes de la comisión, el inciso E, en el artículo 5, en el punto 5.2, presidente. Gracias. Gracias, congresista Leonida Guayama. Tiene uso la palabra el congresista Hugo Carrillo. Presidente, en principio quiero agradecer la presencia de todos los congresistas en este hemiciclo. Considero, presidente, que este es un tema fundamental e importante y que no ha merecido suficiente discusión en el pasado. Yo respeto mucho las opiniones de todos y cada uno de los congresistas, presidente. No estoy de acuerdo, sin embargo, en las consideraciones peyorativas respecto a las opiniones de algunos de los congresistas. Yo apoyo lo señalado por el congresista Rondón, en el sentido de pensar de una vez por todas en los temas fundamentales de nuestro país.
Presidente, se ha dicho que debemos promover el libre ejercicio de la comunicación y el libre ejercicio de la publicidad y la propaganda. Eso no quiere decir, señor presidente, que nos tomen el pelo, porque resulta que cuando se habla de libre ejercicio de la publicidad, nos venden gato por liebre, nos venden agua azucarada como si fuera jugo. ¿Alguien está de acuerdo con ese proceso? ¿Nos hemos dado cuenta acaso en el Congreso, presidente, que cuando se habla de publicidad nos dicen que nos están ofreciendo triplicar el funcionamiento de los teléfonos y nos cuatruplican el valor de los mismos? ¿Eso qué se llama? ¿Eso qué se llama? ¿Es constitucional ese proceso? Alguien ha dicho, presidente, que cuando nos ofrecen algunas empresas seguros de vida o seguros de salud, nos están ofreciendo un servicio que nunca lo van a dar. Algunos de nosotros seguramente hemos recibido, presidente, algunas ofertas. A mí me han llamado por teléfono y me han dicho: ah, hay un seguro para usted. Usted es Hugo Carrillo, muy bien, tenemos para usted entonces un seguro de hospitalización. Yo lo tomé porque, claro, padezco de varias enfermedades. Pero resulta que ese seguro nunca se da, presidente, porque no hay letras ni siquiera chiquititas en ese contrato, porque el contrato se ofrece por teléfono. Y para eliminar ese contrato hay que establecerlo también por teléfono. Y cuando uno quiere anular ese contrato, resulta que no existe respuesta en los servicios de teléfono. Entonces, sí creo que tenemos que regular también el funcionamiento de los mecanismos de publicidad, porque son absolutamente engañosos. Ahora, se ha dicho también, estamos afectando el libre mercado. No nos oponemos, presidente, a que las personas de este hemiciclo y del país consuman lo que quieran, pero que lo consuman informados. Que sepan, por ejemplo, presidente, que la mejor carne del Perú es peruana y es de alpaca. Tiene 24.8% de proteínas y desdeñamos. Claro, los medios le dicen, y el sistema formal nos dice: esa carne es fea, es horrible. ¿Se come, congresista, esa carne? Claro que se come, depende de cómo la preparen, pero es la carne que mejores contenidos proteicos tiene. Dele tiempo para concluir. Por eso, presidente, debiéramos estar absolutamente informados, y creo que ese es el propósito de este proyecto. Por eso lo saludo. Presidente, hemos propuesto también la incorporación. No solamente se trata de buscar mecanismos de restricción y de información. Cuando se trata de información, nos referimos, presidente, a que los ministerios de Educación, de Producción y de Salud deben informar acerca de los contenidos proteicos y las cualidades de nuestros productos en general. Creo que ese es un instrumento que debiera incorporarse, y esa es una propuesta que ya la hemos solicitado a la comisión correspondiente, incorporar un inciso, el inciso 4.3, para que el Ministerio de Educación, de Producción y de Salud informen a la población nacional acerca de los recursos que tienen mejores ventajas en ese sentido. Presidente, me pide por favor una interrupción el congresista Pasa. Congresista Pasa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Carrillo. En realidad, este debate se está demostrando de que no estamos en una línea privatista, como alguien podría decir, donde se busca de repente algunas prohibiciones. Simplemente y brevemente voy a señalar algunos puntos o algunas empresas que aceptan lo que estamos diciendo nosotros en este proyecto. Es referente a la publicidad de los alimentos y bebidas alcohólicas para menores de 12 años. Y ahí textualmente están de acuerdo con esta publicidad, en el que se tiene firmantes como empresas, que aquí están, señor: Alicor, representado por Pablo Sachi, Arcor del Perú. Aquí están los documentos firmados, señor, por Leibe, por Molitalia, por Panadería San Jorge, Fernando Mariátegui, por la Unión de Cervecería Bacus y otras firmas más. Esta es una muestra, señor, que las mismas empresas productoras están de acuerdo, señor, en que debe dirigirse la publicidad especialmente para los niños menores de edad. Gracias, señor. Gracias, colega. Congresista Hugo Carrillo, tiene la palabra.
para terminar, permítame, presidente, este es un proyecto que tiene que ver con 30 millones de habitantes de nuestro país y por tanto tiene que ver, presidente, con 18 millones de peruanos que de repente están esperando otro tipo de mensaje. Presidente, manam sohtaka jawaran haya chunujaiko kaiko. Ñoganchik hakachkanchik 18 millones. Quichua tarimanchik, aguajo tarimanchik. Oakinja, huk idioma con tarimachkaniko. Señor presidente, paikuna paga, manach orientación canja, paikuna paga, manach yachachico y canja, paikuna paga, ñogaiko paga, manacancho. Lo que estoy diciendo, señor presidente, es que habemos en este país pluricultural y multilingüe 18 millones de quechua pensantes, de aymara pensantes y de aguajún pensantes. Y para ellos también tiene que establecerse un sistema de comunicación. Los sistemas de comunicación actuales no llegan a esas personas. Y para ellos también, para nosotros también, necesitamos que haya un sistema de información para tomar mejores decisiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Carrillo. Se suspende la sesión para reanudar a las 15 horas con 30 minutos.